Buenos días. Buenos días, corazón, y buenos días a todos los que nos escuchan en este nuevo episodio y nuevo desayuno consciente, iniciando para nosotros esta semana, pues que sea de bendición para todos los que nos escuchan, en el momento que nos escuchen. Agradeciendo esa oportunidad que nos dan de entrar en sus corazones, de entrar en sus pensamientos y en la energía que les acompaña en el tiempo que escuchen nuestras reflexiones. Gracias. Así es, y esta semana, pues vamos a tomar una porción de la Torá en el libro de Génesis. Esta porción en hebreo se llama Vayetze, que traduce y fue, habla de cuando Jacob va a Harán o desciende hacia Harán a buscar esposa. Sabemos en el episodio anterior lo que habíamos hablado de que eh, cuando Ribka iba a tener o iba a dar a luz a dos personas, Esab y Jacob, en este caso Esaú y Jacob, habíamos hablado de que este simbolismo nos decía o nos hablaba de la dificultad que enfrenta el alma. En aquel caso, pues hablábamos de la figura del alma como representada en Ribka, que enfrenta una dificultad al descender a este mundo y encontrarse con un mundo dual dentro de sí mismo. Una influencia, una fuerza hacia el bien y una fuerza hacia el mal, viéndolo desde el punto de vista literal, realmente desde el punto de vista de la espiritualidad de la Cábala, es una fuerza de restricción, que estamos hablando de la fuerza del mal, aparentemente es una fuerza de restricción, y de una fuerza de otorgamiento de dar, que se traduce como el bien. Eso lo hablamos la semana pasada. Esta semana ya vemos que ya pasó todo aquel episodio de que Isaac bendijo a Jacob, le dio el título de primogénito por encima de Isaac, ese episodio del aparente engaño que hubo para tomar esa figura de primogenitura, que Isaac se molesta con Jacob, y Jacob y Ribka le dicen, bueno, vete a Harán, donde está en la casa de tus padres, para que no tengas que convivir con mujeres de esta tierra. Ellos estaban cerca de la tierra de Canaán, y había mujeres que eran paganas y ellos no querían que tuvieran que ver con mujeres paganas, y descendió a Harán. Recordemos que Harán es aquel lugar donde se asentó Abraham después de haber salido de Ur de los Caldeos, cuando salió con su padre Sara, y salió con una gran cantidad de personas, pero estas personas ya creían en un solo Dios. De alguna manera, algunos todavía obviamente podían haber conservado sus características paganas, pero por lo menos ya había una simiente de creer en un Dios único, que era lo que le importaba a Isaac en ese momento, y a Ribka, que Jacob buscara una mujer que tuviera también esa misma afinidad. Entonces, ellos le dicen desciende a Harán, o ve a Harán. La Torah habla de descender porque ellos estaban en Beersheba. Beersheba se titula, en español dice 7 pozos. Eh, Esto pues tiene un significado más profundo, que tiene relación con aquellos 7 niveles de corrección que nosotros hablamos en episodios anteriores. Y todo esto lo refiero también para que nuestros escuchas vayan y escuchen también los episodios anteriores, para que se pongan al día un poco de lo que estamos hablando. Estos 7 niveles de corrección que tiene el ser humano están también representados en esta palabra Beersheba. Pero cuando la Torah utiliza la palabra que cuando está en Beersheba y sale de Beersheba hacia Harán es descender, entonces ya nos está diciendo que Beersheba es como si estuviera más alto que Harán. Y aquí estamos hablando en términos de conciencia y espiritualidad. Quiere decir que Beersheba simboliza un lugar espiritual más alto que Harán. Beersheba en esta porción y en este significado nos está mostrando un lugar
donde habita la sabiduría de la divinidad, o la sabiduría que viene del cielo, aquella sabiduría que invocó Salomón para que el Creador le diera y él pudiera llevar un reinado acorde a la voluntad del Creador. Es esta sabiduría que se alude a que no viene del raciocinio humano, sino del propósito y la voluntad divina. Entonces, Beersheba está simbolizando esta sabiduría del Creador. Mientras que Harán simboliza todo lo contrario, simboliza la sabiduría terrenal, la sabiduría y la lógica humana. Entonces aquí vemos que lo que está diciendo el texto cuando dice salió Jacob de Beersheba hacia Harán, es que Jacob le tocó no solo vivir en la sabiduría divina, sino que tenía también que aprender a manejar la conducta humana, la comprensión de su entorno, la comprensión de lo que estaba. Acordémonos que uno de los conflictos que sufre el alma cuando entra al cuerpo es tener que convivir con el cuerpo. El cuerpo tiene necesidades propias de sí mismo. Comer, beber, dormir, tener relaciones sexuales, en fin. Tiene ciertas necesidades que son inherentes al cuerpo, mientras que el alma desearía estar todo el tiempo conectada con el mundo superior, pero si abandonara el cuerpo no tendría propósito haber venido. ¿Por qué el alma tiene que descender al cuerpo? Así como por qué Jacob tuvo que salir de Beersheba a un lugar superior, a Harán. Porque es parte del propósito de esta conexión de todo lo que tiene que ver con la unidad en la humanidad y en todo lo que existe. ¿Ya? Es como si me dijeras que es el momento de armonizar el propósito del alma con las condiciones humanas en las que se enfrenta. Poder reconocer, por ejemplo, que la sexualidad es algo que muchas veces es tachado, es un tabú, es algo oculto, es algo prohibido, pero es una naturaleza del cuerpo y que en el momento en que entra en armonía, o sea, conocimiento, conexión, cómo expresamos esa parte, pero que esta parte de la naturaleza humana entre en conexión con el alma, eh, se descubre una nueva forma de poder andar, de poder avanzar. Es como si quisiéramos elevar nuestro nivel de conciencia humana con nuestro nivel de conciencia del alma, si se puede decir así. Es básicamente eso, porque de alguna manera hay que entender primero el principio, que el alma viene del Creador, nace de ahí arriba y desciende a este nivel, donde hay un nivel de clipado, de oscuridad, que oculta al Creador mismo. Entonces, ese nivel de oscuridad que está ocultando al Creador dentro de las cosas materiales que existen en este mundo, son las que el alma tiene que revelar. Es el nivel donde el alma tiene que entrar en este mundo a revelar esa divinidad. Por eso cuando las personas toman la creencia de que hay que abandonar el mundo y tenemos que abstraernos de los placeres del mundo y decir no voy a tomar, no voy a comer, no voy a beber, no voy a hacer esto y me voy a ir a un monte, me voy a ir como un ermitaño a vivir de la naturaleza para que el mundo no me contamine. Eso podría pensarse que es lo correcto, pero en los sabios de la Torah dice que ese no es el propósito. El propósito es revelar y disfrutar al Creador en todo lo que existe. Dicen los sabios que el Creador, el día del juicio, nos juzgará por todo aquello que nos dio y no disfrutamos. Quiere decir que si yo en este momento, el Creador me dio para tomarme un chocolate ahora en este desayuno, pero yo no lo bendije, no lo disfruté, no lo tomé, no lo apropié, no lo elevé, porque esa bendición que yo hago, por eso bendecimos los alimentos antes de comerlos y luego agradecemos los alimentos después de que no los comemos, es para que ese alimento que es material
nosotros estamos revelando aquella divinidad que está dentro de eso y le estamos diciendo, sí, tú crees que eres material, pero tú también alimentas el universo espiritual. Y yo bendigo al Creador con esto, le agradezco y con eso libero algo que se llama una chispa divina que conecta con el mundo espiritual. Entonces, si ves, es como tomar la conciencia de la divinidad, la sabiduría de la divinidad, y tomar la lógica humana, que me dice que esto es un alimento, combinarlos para poder elevar este alimento a una categoría diferente. Entonces, si yo simplemente me abstengo de este alimento y no tomo chocolate, no tomo café o no tomo esto, no por cuestiones de salud, sino por creencias de que esto me va a contaminar espiritualmente, entonces, ¿dónde me afianzo en lo material para poder revelar la divinidad? No existe nada material para revelar la divinidad. Entonces, no estoy cumpliendo con el verdadero propósito del alma. El verdadero propósito del alma es entender que esto, en su medida y en su bondad que nos dio el Creador, es bueno y debemos elevarlo, no solo disfrutarlo materialmente, sino que también conectarlo con el mundo espiritual. Y eso nos trae un poco el simbolismo de lo que Jacob hizo al descender de Beersheba a Harán. Tratar de conectar con esta materialidad, pero elevarla, siempre en posición de elevarla. Esas dos fuerzas que reñían antes, pues nosotros decíamos, Jacob representa una que es la bondad o el otorgamiento y esa representaba el juicio, la restricción o el impulso al mal o el egoísmo. Pero aún Esab tenía una dualidad dentro de él y aún Jacob tiene una dualidad dentro de él. Entonces todos los seres humanos tenemos que aprender a equilibrar esas dos fuerzas dentro de nosotros. No puedo aprender a equilibrarlo si me abstengo de enfrentar la realidad que tengo y poder dominarla y controlarla. Si nos vamos mucho más atrás en este tiempo, Adán se puso como el ser que iba a gobernar todo el universo y toda la creación. ¿Qué quiere decir? Que Adán tenía la potestad y tenía la necesidad de administrar como creador la creación. Quiere decir, tenía que revelar la divinidad de la creación y tenía que de alguna manera mantenerla elevada al nivel que debía ser. Sabemos de la historia la metáfora de la caída, eso quiere decir que toda la creación cayó de alguna manera y por eso la misión del alma es venir y elevar nuevamente la creación. Entonces yo tengo que apropiarme primero del conocimiento que tengo de que yo soy un alma divina, pero estoy en un cuerpo humano y en un mundo humano donde hay cosas que pueden generar negatividad o restricción y hay cosas que pueden promover el otorgamiento y la bondad. Y yo tengo que generar un equilibrio en eso, porque podemos decir, me aferro solo a la bondad y el otorgamiento, pero aún así un dar sin restricción genera problemas. Desbalance. Es un desbalance que es negativo. Lo mismo que una restricción y un juicio absoluto sin una bondad y un otorgamiento. Entonces tenemos que aprender siempre en este equilibrio que nos está diciendo aquí esta porción de la Torah donde Jacob desciende a Harán. Es como tomar esta sabiduría, este concepto divino y tomarla dentro de la lógica humana para generar un equilibrio y poder elevar todo lo que tenemos. Por eso muchas veces, si nos damos cuenta, en los ritos religiosos se utilizan simbolismos. Estos simbolismos que se conectan con cosas divinas, pues son simbolismos porque pues, si yo tomo una copa con vino, pues el vino es algo material y la copa que estoy tomando es material, no tiene características divinas per se. O sea, es un vino que lo compré en un supermercado o que lo elaboré yo mismo, no sé, pero pues viene de cosas materiales. La copa, así sea de oro, de plata,
lo que quieras ponerle, sigue siendo un material y sigue siendo algo terrenal y tuvo que ser elaborada con manos humanas. Entonces quiere decir que esas características que tienen los elementos, simplemente cuando se toman para una liturgia religiosa, estoy poniendo un ejemplo, donde levanto la copa y bendigo y elevo al Creador, lo que estoy es imbuyendo o elevando esto material y dándole una connotación para que alimente la espiritualidad del universo. Estoy revelando al Creador en ese acto. Pero no solamente con eso yo puedo revelar al Creador. Como decimos, aún nuestro desayuno se puede revelar al Creador, aún comiendo pan o comiendo una torta, comiendo café, bendiciendo anticipadamente, disfrutando lo que me estoy comiendo y eh, luego agradeciendo lo que me comí, genera esta revelación de la divinidad, genera que esta energía de agradecimiento se esparza en el universo. Eso en el largo tiempo se vuelve lo que se llama, o lo que Jung dice como inconsciente colectivo, donde pues la energía se empieza a conectar en unos niveles donde nosotros no vemos, pero funciona y empiezan a generarse esas conexiones entre los seres humanos. Es que eso era lo que te quería aportar. Pues no solamente estamos elevando la divinidad en temas materiales, algo tangible, sino que también en las experiencias que vivimos. A veces son confusas y lo he dicho anteriormente, pero todo tiene un propósito y ahora con esta información o con este estudio podemos ver que todo tiene un propósito de revelar al Creador. Es decir, que si en un momento de una circunstancia muy difícil de la vida que atravesemos, las emociones nos van a sobrepasar, en algún momento vamos a tener mucha debilidad o tristeza o mucho dolor, pero si nos tomamos ese instante de respirar, concentrarnos y conectarnos con nuestra alma, conectarnos desde el centro vacío que se habla en constelaciones familiares, y observar, ser un observador silencioso de las circunstancias, de la situación. Entonces vamos a tener una revelación de ese propósito. Más si somos creyentes y tomamos esta situación y se la ponemos en manos del Creador para que nos muestre, nos dirija y nos aclare el panorama, que en ese momento tal vez sea difícil de comprender. Que en el momento en que podamos procesarlo, en que podamos respirar y aceptarlo como parte de un propósito divino, porque no existe ni mal ni bien, sino que existen situaciones que nos permiten aprender. Y si llegamos a ese punto donde podamos ver lo que llamamos milagro, es cuando lo podemos transformar en algo tan maravilloso, tan especial, que solo a través de ese momento oscuro, una llamada la noche oscura del alma, que pareciera que estuviéramos en un vacío, en una caída libre, pero que llegamos a un momento en donde empezamos a ver el punto de luz y empieza a despertar el amanecer, logrando llevar esas situaciones que a veces pueden ser complejas, dolorosas, pero que si nos damos esa oportunidad de elevar la chispa divina de esa situación, como dije, entregándola a voluntad del Creador en oración o como quieras tú comunicarte con Él, y se ha revelado eso, ya deja de convertirse en una situación difícil, en un problema, en una circunstancia dolorosa, y se convierte en algo realmente transformador, maravilloso, que amplía y expande nuestro propósito, porque cada vez que atravesamos una cortina de estas, porque no son muros, a veces creemos que son muros, porque son difíciles, pero realmente son tan suaves como una cortina, y atravesamos ese momento, logramos ver que en nuestra humanidad las emociones nos abrazan, en esta parte humana, nuestro deseo de controlar o nuestro deseo de pertenecer, nuestro deseo de sostenernos de algo físico y soltarnos de allí,
llevar esto al otro nivel y elevarlo al Creador, podemos entonces conectar con nuestra alma de una manera, digo yo, armoniosa, pero que nos da paz, que nos da tranquilidad, que nos da seguridad de que seguimos avanzando, de que seguimos progresando y que seguimos cumpliendo propósito divino y no solamente quedarnos en el dolor y en la circunstancia difícil, sino en lo que viene después, en lo que se revela después de ese momento difícil. Así es, todas las situaciones que nosotros vivimos son realmente experiencias necesarias para equilibrar estas dos sabidurías o estas dos energías de otorgamiento y de restricción, o tomar estos momentos y estas situaciones para poder revelar al Creador, revelar a esta luz que está oculta dentro de esa oscuridad. Pero para eso tenemos que tomar la sabiduría divina y no quedarnos con la sabiduría humana. Por eso es que hay generalmente los problemas cuando las personas sufren situaciones difíciles que no le encuentran explicación lógica porque se quedan como si estuvieran en Arán, en el lugar de la lógica humana, tratan de buscarle una situación o una explicación, empiezan entonces a responsabilizar. Una justificación o un culpable. Buscan al culpable, entonces pues como yo no le encuentro sentido a esto, busco al que no entiendo ni le encuentro sentido, que es a Dios. Entonces Dios es el culpable de esto, porque Dios, si es Dios, permite que los niños pequeños se mueran, porque Dios, si es Dios, permitió esta desgracia, porque Dios, si es Dios y todo lo sabe y todo lo puede, porque no hizo esto por mí. En fin, esa es tratar de buscar una explicación dentro de la lógica humana, apelando a responsabilizar a la divinidad, es ir o tratar de desde Arán comprender la sabiduría del Creador. Y aquí nos está diciendo que para comprender al Creador debemos tener una conciencia más elevada, que es estar en Beersheba. Beersheba, por eso aquí Jacob desciende de Beersheba a Arán. No, Jacob no estaba en Arán. Entonces lo que está diciendo es que nosotros primero debemos en nuestra vida elevar nuestra conciencia a un punto de comprender quién es Dios, qué es el Creador, cómo funciona el universo. Como siempre lo he dicho, si usted no sabe quién es usted mismo, quién es el Creador, no sabe cómo funciona el universo o cómo funciona el sistema, es difícil que usted pueda vivir una vida coherente. Simplemente la gente va a vivir vidas consecuentes, o sea, casi causa y efecto. Va a ir rebotando entre lo que va viviendo y lo que va sintiendo, y así va tratando de comprender desde abajo arriba, y es complicado. Entonces aquí se nos dice es, una vez tú comprendas y estudies y tengas un conocimiento más amplio de cómo funciona el sistema, cómo funciona el Creador, quién eres tú, pues entonces tómalo de abajo y empieza a disfrutarlo y elevarlo como es correcto. Entonces, mientras usted esté abajo, solamente no haya tomado el camino de Beersheba a Arán, sino que simplemente ni siquiera se ha elevado, sino que está del lado de la restricción, está del lado de la limitación, pues es difícil desde la limitación tratar de comprender la vida. Es difícil desde la limitación disfrutar. Es difícil desde la limitación conocer a Dios, porque lo único que conoces es sufrimiento, lo único que conoces es la vida dura, la vida, como dices tú, no ves una cortina, ves un muro de contención que pareciera no tener forma de derribarlo. Si tú vieras la realidad, ese muro no es muro, sino una simple cortina, un simple velo que es fácil retirar. Pero lo que tú estás viendo es tu realidad. Entonces aquí esto que es bien complejo es la forma de que nosotros para comprender nuestra vida debemos elevar nuestra conciencia. Si no elevamos nuestra conciencia, vamos a seguir dando tumbos, vamos a seguir creyendo que la religión es la que nos va a salvar, porque pues tenemos un pecado que corregir, que limpiar, y no, hay unas que te dicen que nunca te vas a limpiar, entonces peor. La vida va más allá de eso, la vida es más allá que la religión, más allá que la política, más allá que las profesiones.
y todo hay que saberlo disfrutar en su equilibrio. Jacob, cuando hace este caminar, desciende de Beersheba a Harán, ¿con qué se encuentra en Harán? Con dos sabidurías simbolizadas en Lea y Raquel, que son sus esposas. Lo que te está diciendo esta unión de Lea y Raquel, mira que Jacob amaba a Raquel y quería casarse con Raquel. ¿Y cuántos años trabajó por Raquel? 7 años. Recuerda que hemos dicho que estos 7 años o 7 niveles son 7 formas de corrección que existen, que aún no hemos profundizado en ellas porque eso es para otra clase, pero de alguna manera este 7 se va a repetir en muchos pasajes de la Torá. Aquí lo que está diciendo es que Jacob descendió hasta Harán para trabajar en sus correcciones. ¿En quién se fijó? En Raquel, pero Raquel simbolizaba la sabiduría humana, la sabiduría de abajo, la sabiduría instintiva, porque Jacob la vio con los ojos y le gustó. Fueron los ojos los que le dijeron, uy, qué bella es, me atrajo. Quiere decir, utilizó su instinto egoísta para decir, esta es la mujer que yo quiero. Y era necesario, sí, trabajó por eso en su corrección. Sin embargo, ¿a quién se le dio primero? A Lea. A Lea. ¿Por qué? Porque Lea corresponde a la conciencia superior de comprender quién eres tú, quién es el creador, cómo funciona todo. Entonces, una vez Jacob tuvo a Lea, fue que pudo nuevamente, bajo estos 7 niveles, porque le tocó 7 años más, quiere decir 7 niveles de corrección, poder tomar a Raquel. En pocas palabras, tuvo las dos cosas. Tuvo lo divino y tuvo lo humano. Tuvo la forma de equilibrar estos dos mundos, estas dos dimensiones que parecen totalmente disímiles, pero no son disímiles, porque mi vida propia es un alma que vive con un cuerpo físico. Entonces tenemos que aprender a convivir. ¿Cómo aprendemos a convivir? En esta armonía y equilibrio que se nos propone en esta parasha. Es fantástico pensar que es tan sencillo como desear elevar nuestra conciencia para el mundo espiritual y poder conocer cómo funciona la divinidad, la creación, todo lo que está a mi alrededor hecho y dispuesto para mí, para yo después poder disfrutar la humanidad. Cuando hemos crecido creyendo que era esta parte de carne y hueso lo primero que yo tenía que resguardar, buscando realizar profesiones, familia, casas y todo lo demás para poder tener un supuesto cumplimiento de un fin. Pero hoy vemos que es más importante o que es importante poner como prioridad cumplir una meta, elevar nuestra conciencia a nivel espiritual, conectar con el Creador, para entonces así poder cumplir nuestro propósito terrenal o nuestro propósito en esta partecita de carne y hueso. Así es. A todos los que nos escuchan, queremos también saber de ustedes. En los comentarios, por favor, escríbanos. Pueden escribirnos preguntas si tienen dudas sobre lo que estamos hablando, tienen alguna inquietud o quieren hacer sus aportes, también son totalmente válidos y son muy necesarios para nosotros. Así que por favor escríbanos en los comentarios si quieren comprender más acerca de este tema y de otros temas que tienen que ver con el alma. En la página de autoreseditores.com busquen el libro Entrelazamientos del alma entre lo divino humano del doctor Joshua Ben Abraham Rojas. Así que si te gustó este podcast, compártelo. Alguien podrá necesitar escucharlo. Comenta, danos tu like y bueno, te queremos seguir hablando en la próxima semana. Un abrazo. Feliz semana. Feliz semana y bendiciones para ti.